Buenas tardes. Hoy tengo el privilegio de presentar en este tercer ciclo de actualidad de la investigación arqueológica en España a un investigador que cuenta con una dilatada y fecunda trayectoria en el campo de la investigación del Paleolítico y a quien quiero agradecer en nombre del Museo Arqueológico Nacional su amable presencia hoy aquí con nosotros. El doctor Manuel González Morales cursó sus estudios en la Universidad de Oviedo, donde se doctoró en el año 1980 y donde ejerció una buena parte de su labor docente. En 1987 ganó la cátedra de Prehistoria de la Universidad de Barcelona, campus de Tarragona, retornando ese mismo año a la Universidad de Cantabria. En esta universidad ha desempeñado diferentes cargos de gestión, entre otros, vicerrector de Extensión Universitaria y decano de la Facultad de Filosofía y Letras. Aunque yo querría destacar aquí su labor como director del Instituto Internacional de Investigaciones Prehistóricas de Cantabria entre los años 2009 y 2017, instituto del que es miembro fundador e investigador responsable del Grupo de Bioarqueología y Paleoclima. Su investigación se ha orientado a la arqueología de los cazadores-recolectores del Paleolítico Superior y del Mesolítico, con especial interés en el arte paleolítico, dirigiendo excavaciones y estudios de arte rupestre en diferentes yacimientos, principalmente en Asturias y Cantabria. Cuenta con una dilatada experiencia en la protección y divulgación del patrimonio cultural y en especial del arte rupestre. Tiene en su haber un gran número de publicaciones de impacto en revistas nacionales e internacionales y ha dirigido y coordinado hasta 8 tesis doctorales desde el año 2006. Ha sido investigador principal en 8 proyectos del Plan Nacional y desde 1996 dirige con el profesor Lauren Strauss de la Universidad Norteamericana de Nuevo México el proyecto de investigación que hoy nos presenta, centrado en la Cueva del Mirón, en la localidad de Ramales de la Victoria, en Asturias. El hallazgo en el año 2010 de los restos de una mujer datados en casi 19.000 años colocó en primer plano de actualidad el yacimiento y vino a subrayar su importancia y relevancia. Conocida como la Dama Roja del Mirón, no me queda más que ceder la palabra al doctor González Morales para que nos descubra lo que esta dama tiene que decirnos acerca de las sociedades cazadoras del Magdaleniense Cantábrico. Hola. El proyecto de la Cueva del Mirón empezó a desarrollarse en 1996 como parte de un programa de investigación conjunto entre el Instituto Internacional de Investigaciones Prehistóricas de Cantabria, al que pertenezco, y el Departamento de Antropología de la Universidad de New Mexico, en Estados Unidos, con la codirección del profesor Lawrence Strauss de ese departamento, con una larga trayectoria de investigación en el Paleolítico Cantábrico. Por lo tanto, es un proyecto de larga duración, un proyecto en el que empezamos a excavar en la Cueva del Mirón porque buscábamos un yacimiento con lo que suponíamos que podía ser un contenido arqueológico que respondiera a las preguntas que teníamos planteadas en nuestros respectivos proyectos de investigación previos en la zona y que respondió realmente a las expectativas que habíamos puesto en él. Lo que no habíamos supuesto en ningún momento era que nos íbamos a encontrar con el hallazgo que es el tema central de esta conferencia. Vamos a pasar a ver rápidamente la ubicación del yacimiento en la costa cantábrica de la península, en la zona oriental de Cantabria, en el valle del Asón, y como podemos ver en el mapa de detalle de la zona, en la parte alta de la cuenca del Asón, en concreto junto al río Calera, muy cerca de la confluencia de este río con el Gándara y el Asón, en Ramales, y también cerca, a unos 3 kilómetros, de la confluencia con el río Carranza, es decir, un lugar que articula las vías de comunicación tradicionales a través de los valles fluviales.
El monte Pando, donde se abre la cueva, es un monte excepcional por muchos motivos, entre ellos porque agrupa un conjunto extraordinario de yacimientos del Paleolítico y de épocas posteriores, con algunas cuevas también con enterramientos del Calcolítico y la Edad del Bronce, pero en este caso lo que podemos ver en la imagen es el conjunto de yacimientos del Pleistoceno, desde el Cuvier Los Abandejos o el Abrigo Rojo, con ocupaciones que hemos podido datar en el estadio isotópico 7, en torno a unos 230.000 años, la cueva del Mirón, la gran boca en el centro, la cueva Covalanas, cuya albera y la Aza, todas ellas con pinturas, en la cueva de la Luz, que también tiene grabados paleolíticos de estilo arcaico, y la cueva del Horno, que tiene una ocupación de Madraniense final aciliense y que también se excavó en el contexto de nuestro proyecto de investigación. No hay que insistir en la importancia de la cueva Covalanas o del Aza, como podemos ver aquí el famoso bóvido aprovechando un relieve natural de Covalanas, o las muy conocidas figuras de ciervas en trazo tamponado que dan nombre a la que se viene denominando desde hace años la Escuela de Ramales. La boca de la cueva tiene unas grandes dimensiones. El techo está a unos 12 metros de altura. La apertura general de la boca a la entrada es de unos 20 metros, por un vestíbulo de otros 23-25 metros de fondo, pero continúa ya en una galería estrecha que apenas tiene un recorrido de unos 100 metros, una rampa ascendente que podemos ver en la imagen de la derecha. Si nos fijamos en el plano de la cueva, podemos ver ese desarrollo hacia el interior y en el enterramiento que nos ocupa de la Dama Roja ocupaba una posición dentro de las áreas de excavación que aparecen ahí representadas con la cuadrícula de trabajo en el fondo del vestíbulo detrás de un gran bloque con grabados que veremos dentro de poco. En la zona de entrada del vestíbulo aprovechamos para excavar una zona que había sido protegida por los derrumbes de unas grandes cabañas de época histórica que permitieron que se conservara perfectamente el depósito arqueológico que había debajo. Estas cabañas se derrumbaron sobre un suelo, o se construyeron y luego se derrumbaron sobre un suelo de ocupación de muy principios de la Edad del Bronce seguramente. Por debajo hay ocupaciones muy potentes del Calcolítico, con grandes hogares, posiblemente de los pastores que usaron la cueva como refugio con sus ganados. Por debajo también hay ocupaciones del Neolítico, incluyendo niveles de los más antiguos datados en la zona cantábrica. La ocupación de la época mesolítica es muy escasa. Se forma un depósito de travertino blando porque parece que las visitas son muy ocasionales, únicamente algunos lentejones de ocupaciones muy efímeras, y ya por debajo empieza una secuencia ya continua desde el Aciliense, el Madraniense superior, el Madraniense medio, que es también de gran pobreza y es un periodo en el que la cueva se ocupa poco y se acumula un potente depósito de arcillas, pero por debajo llegamos a los niveles del Madraniense inferior, que son de una riqueza extraordinaria, con unos suelos de ocupación perfectamente conservados. En la zona del fondo del vestíbulo, esos niveles de la prehistoria reciente habían sido completamente arrasados por la nivelación que sufrió la cueva para su uso ganadero. Entonces ahí no tenemos los niveles de la prehistoria reciente, como digo, pero sí se conservó el depósito a partir de finales del Pleistoceno, incluyendo también unos magníficos suelos del Madraniense inferior. Esta zona había sido también objeto de una excavación furtiva, posiblemente de buscadores de tesoros siglos atrás, que habían hecho un gran agujero de unos 4 metros de diámetro y cerca de 1,5 metros de profundidad, que nos sirvió para utilizarlo como base, para punto de partida para un sondeo profundo en la zona. Podemos ver aquí una ortoimagen de la estratigrafía de esa zona del fondo, que nos da una idea de la secuencia y la complejidad de esos niveles, como podemos apreciar también en el dibujo, el corte estratigráfico de esa sección de la excavación. Las superficies de habitación que hemos podido ir registrando a lo largo de la excavación en la zona de la entrada del vestíbulo son de una riqueza extraordinaria, una riqueza en materiales líticos, en materiales óseos, en estructuras de combustión, incluso en determinado tipo de utilización
de elementos como, por ejemplo, empedrados cerca de la pared con cantos rodados y otros fragmentos de piedra para probablemente aislar de la humedad que rezuma en esa zona de la pared. En algunos casos podemos ver cómo están distribuidos esos materiales con gran detalle, por ejemplo, el hallazgo de un propulsor que luego comentaremos. Es decir, tenemos un material que pues, va a dar trabajo durante muchos años para poder cartografiar completamente en detalle, reproducir estos suelos y poder analizar algo que es excepcional, una secuencia de usos de esta zona de la cueva a lo largo del tiempo durante el Madraniense inferior. La riqueza de estos suelos, como se puede ver, es extraordinaria. También en la zona del fondo del vestíbulo, con otras características, hay ese tipo de superficies de ocupación, incluyendo en algunos casos muretes de piedra perfectamente delineados. Y esto es un aspecto que nos va a permitir comparar los usos de distintas zonas de la cueva en momentos simultáneos del Madraniense inferior, algo que solo de manera muy excepcional podemos conseguir en otros yacimientos. La cueva y esos niveles en concreto del Madraniense inferior son muy ricos en industria ósea. Queremos destacar algunas piezas de especial interés, como es el propulsor que hemos comentado antes, con paralelos directamente en la costa atlántica francesa, también en el Madraniense inferior, en el Madraniense inicial. En este caso posiblemente es el más antiguo datado en la cornisa cantábrica con relativa precisión. Y también una pieza muy conocida, que es el omóplato grabado de la cueva del Mirón, con una cabeza de cierva en trazo estriado, que permite contextualizar perfectamente dentro de estas ocupaciones del Madraniense inferior sus paralelos tanto parietales como mobiliares de yacimientos de excavaciones de principio del siglo como el Castillo o Altamira. Las manifestaciones artísticas no se limitan a piezas mobiliares. También desde el primer momento de trabajar en la cueva pudimos localizar algunos grabados parietales en el vestíbulo inmediatos a las zonas de excavación y la limpieza posterior de las paredes, de retirar el sedimento revuelto de superficie e incluso la excavación de los niveles ya intactos nos han permitido ir localizando toda otra serie de figuras parietales, incluyendo algunos animales, algunas figuras de animales, como este caballo asociado a un signo cuadrangular, otro bisonte que hay en la pared de enfrente, toda una serie de trazos, en algunos casos muy deteriorados, porque son zonas que estuvieron expuestas al aire por encima del sedimento, pero también hay puntos de la cueva donde, por ejemplo, como este bloque grabado que se desprendió de la pared, a una gran altura, fue grabado una vez que había caído sobre un nivel del Madraniense inferior y posteriormente fue recubierto por sedimentos de momentos más avanzados del Madraniense inferior y del Madraniense medio, que acabó por recubrir los grabados. Por lo tanto, tenemos una datación muy precisa de esta peculiar representación muy esquematizada. Posiblemente creemos que de alguna figura humana femenina con un triángulo púbico perfectamente marcado y que nos llamó la atención al acabar de excavar esta superficie, aparecer todo este grabado, nos llamó la atención de una manera muy especial. No sospechábamos que justamente detrás era donde íbamos a encontrar el enterramiento. Todos los trabajos que se han venido desarrollando a lo largo de años, ya digo desde 1996 en la Cueva del Mirón, han dado como resultado una amplia serie de publicaciones, incluyendo una monografía de más de 400 páginas que apareció en 2012, pero también una gran cantidad de artículos especializados en los que colaboran pues, una plantilla importante de colaboradores científicos de la excavación que abarcan pues, todo tipo de campos de la investigación científica que puede tener que ver con el yacimiento. También hemos puesto un especial interés en obtener la mayor precisión posible de datación a través de determinaciones de radiocarbono de los distintos momentos de ocupación de la cueva. Y posteriormente hemos terminado hace poco un estudio que en este momento está en prensa en la revista Radiocarbon, a punto de salir, con un análisis detallado de la fiabilidad de las fechas, de la fiabilidad de cada uno de los distintos procedimientos de preparación de las muestras, etcétera, para generar un modelo bayesiano que permita ajustar lo mejor posible la cronología
de cada uno de esos momentos de la ocupación. Ya comentaba, la excavación de la cueva comenzó en 1996. En el año 2010, y después de diversas vicisitudes administrativas que nos impidieron excavar en 2008 y 2009, dado que esto era un proyecto internacional junto con la Universidad de Nuevo México, como ya hemos comentado al principio, nos parecía que eso imposibilitaba el poder planificar a largo plazo la excavación y estábamos decididos a terminarla. Entonces, el año 2010 nos dedicamos a intentar terminar algunos aspectos que habían quedado pendientes en distintas zonas de la cueva con esa perspectiva de finalizar la excavación. Una de esas zonas era precisamente detrás del bloque con los grabados, entre la pared y el bloque, donde una parte del depósito había sido destruido por el boquete de los buscadores de tesoros, pero donde se conservaba una parte intacta. Ahí en 2001 se empezó a trabajar en la limpieza de la superficie, primero del revuelto superficial, del uso pastoril de la cueva, y luego ya llegamos a unos niveles intactos, que son los que se están excavando en la imagen, y donde se puede ver que aflora, junto al brazo del excavador que está en la parte superior de la imagen, un bloque en el borde, muy cercano al borde de la zona destruida por los furtivos, que no se pudo seguir excavando en esa zona porque requerían más tiempo, otras intervenciones, y entonces decidimos que había que continuar ya en 2010 ahí para acabar de dilucidar el posible depósito que pudiera haber detrás del. En la campaña de 2010 extendimos a algunos cuadros más la excavación de la zona del fondo del vestíbulo para terminar de comprobar los aspectos relacionados con la estratigrafía y con las ocupaciones de interfase entre el madraniense inferior y el solutrense que había en la zona, y también nos planteamos acabar con la excavación de esa zona, ese pequeño depósito detrás del bloque junto a la pared del fondo, que es lo que aparece ahí en el óvalo. Y los trabajos en esa zona, que empezaron a desarrollarse desde el principio de la campaña, se fue limpiando la superficie que había quedado expuesta en 2001, se fue levantando progresivamente la parte superficial removida hasta alcanzar los niveles de ocupación intactos, se fue delimitando la superficie del bloque, excavando cuidadosamente en torno a él, para poder intentar ampliar la zona de excavación, levantarlo y poder proseguir. Cuando completamos la delimitación del bloque, cuando excavamos el sedimento que había en torno a él y en las superficies inmediatas, lo que pensamos era que si teníamos interés en continuar excavando la zona, mover el bloque para poder progresar en profundidad. Nuestra sorpresa fue que justamente en el momento de mover el bloque nos percatamos de que debajo había toda una serie de restos humanos teñidos de ocre, con el sedimento que tenía también un color rojizo por la abundancia de ocre, con restos de animales, con industria lítica, y algunos de esos otros huesos de animales también teñidos de ocre, aunque no con la intensidad de los restos humanos. Los restos humanos estaban fuertemente teñidos de ocre, aplicados sobre el hueso. Era llamativa la tibia porque le faltaban ambas epífisis que habían sido devoradas por algún carnívoro, mostraba claras huellas de mordeduras en ambos extremos, pero lo interesante es que el ocre estaba aplicado sobre esas mordeduras, por lo tanto, con posterioridad al enterramiento y desenterramiento de esos huesos. Por eso pensamos en un primer momento que pudiera tratarse de un caso de enterramiento secundario, de tal manera que los huesos se hubieran traído desde otra ubicación, se hubieran cubierto de ocre y se hubieran depositado en este lugar. Decidimos proteger esa zona, ampliar la excavación hacia el sur de ese sector de la excavación para intentar delimitar por completo esa posible estructura de enterramiento que pudiera haber en el lugar. A medida que se fue avanzando en ese trabajo fuimos viendo que había otros bloques y lajas de caliza, se fue excavando todo el sedimento por encima para dejarlas expuestas porque entendíamos que debajo de ellas podría haber más restos humanos y que podían formar parte del mismo conjunto de depósito funerario. Así que progresivamente
se fue delimitando la zona, se fue excavando lo que quedaba en esa grieta entre la pared y el gran bloque de los grabados, se fue procediendo a a delimitar y a levantar esas piedras que había inmediatas y realmente se fue comprobando que efectivamente era el caso. Es decir, debajo de esos bloques y lajas de caliza que aparecían seguían encontrándose restos humanos, lo cual confirmaba nuestra observación inicial de que habían sido dispuestos intencionadamente para cubrir esos restos. También cuando estábamos en este punto de la excavación pudimos delimitar el contorno de una zona que se había excavado ligeramente en el sedimento más oscuro subyacente por debajo del nivel 504, que era el teñido de ocre y con los restos humanos, y que revelaba que había habido al menos una excavación de una zona de fosa muy tenue, muy leve en ese sector de la cueva. También al excavar completamente la zona en los años posteriores pudimos ver que el corte estratigráfico mostraba con claridad que había una zona de una depresión en el nivel 504, cortando los niveles inferiores, que era el extremo estrecho de algún tipo de fosa que se había excavado en este lugar para depositar los restos humanos. Como ya hemos dicho, los restos no estaban articulados en conexión anatómica, no era un enterramiento que estuviera el cuerpo in situ y por ello habíamos pensado, como ya he comentado en un primer momento, esa posibilidad de un enterramiento secundario que se hubieran acumulado ahí todos estos huesos. Sin embargo, al proceder al análisis espacial de la distribución de los distintos tipos de partes anatómicas, nos dimos cuenta de que el conjunto sí que respondía a un orden interno, un orden que coincidía con un esqueleto humano correspondiente a un cuerpo que hubiera estado enterrado en una posición replegada sobre el lado izquierdo, con la espalda apoyada en el bloque y con las rodillas replegadas. Así lo mostraban la distribución de los huesos de las manos, de los pies, las costillas, las vértebras, el coxal, etc. Era llamativo también que faltaban el cráneo y los huesos largos, excepto la tibia y el peroné de la pierna derecha, que en esa posición era la zona más superficial del enterramiento. Por lo tanto, se puede reconstruir relativamente bien la figura del cadáver en el momento de ser depositado en ese punto. La continuación del análisis espacial también nos iba a seguir confirmando estas observaciones. El análisis de detalle de la dispersión de los huesos permitía confirmar ese análisis, donde se había producido una dispersión mayor de pequeños huesos del carpo y del tarso que posiblemente que podían estar relacionados con la removilización de las tierras del enterramiento, y también cuando se hizo el análisis de detalle de distintas categorías de materiales, como por ejemplo restos de fauna, restos de industria lítica, los restos humanos y el ocre, se mostraba claramente que frente a la dispersión general de otro tipo de materiales, los restos humanos, la gran mayoría de ellos aparecían concentrados en una zona muy concreta junto al bloque, que es la forma de arco que aparece en la parte superior de la figura 4 de esta imagen. Por lo tanto, podríamos tener una cierta certeza de que ahí había estado enterrada una persona en esa posición y que en algún momento se removilizó el conjunto de esos huesos o se removilizó parcialmente para realizar algún tipo de actividad relacionada evidentemente con su carácter funerario que no conocemos con detalle. El estudio tridimensional de esos depósitos, de la distribución del ocre, etcétera, revela cómo efectivamente la mayor parte de los restos humanos se concentra en la zona que estaba protegida por el gran bloque y las otras dos piedras, lajas y pequeño bloque auxiliares que se depositaron en la zona inmediata. Así que parece que formaba claramente parte de un conjunto intencional donde hubo dos momentos de enterramiento. Uno primero, posiblemente del cadáver en posición anatómica, y una posterior removilización parcial de los restos, extracción del cráneo, los huesos largos y reenterramiento de parte de los huesos tras teñirlos directamente de ocre. No es el individuo completo, como ya hemos dicho. El inventario total de restos es de unos 110,
huesos, más o menos la mitad del esqueleto. Se conservan bien parte de las vértebras, se conservan algo que es excepcional, bastantes huesos pequeños de las manos y de los pies, se conservan costillas, se conserva desgraciadamente de manera muy parcial los huesos de la pelvis, se conserva un omóplato, pero evidentemente no tenemos todo el esqueleto. En concreto se conserva una mandíbula con 11 dientes, un diente. A la vista de las evidencias, lo que parece probable es que se trate de un enterramiento primario, posteriormente removido para extraer esos huesos largos y depositarlos en un enterramiento secundario. Tras la extracción de los huesos largos y del cráneo, hubo una remoción del resto de los huesos, provocando que estos perdieran su conexión anatómica estricta, aunque no su distribución genérica. Y claramente los habitantes de la cueva, antes de abandonar el resto del cuerpo, esparcieron más ocre y hematites especular, un tipo específico de ocre de brillo metálico en ese momento, y lo cubrieron con las piedras. Ya digo, vamos a ver algunas imágenes de algunos de los restos más significativos. Por ejemplo, se conservan relativamente bien los pies, uno de ellos casi en su totalidad y una parte del otro. Se conservan bastantes huesos de las manos a pesar de esa dispersión. Luego se pudo verificar que en el material que se habíamos recuperado del revuelto de la zona inmediata en 2001 aparecían también otras dos falanges del mismo individuo. Y por lo tanto teníamos ya bastantes elementos anatómicos para hacernos una serie de preguntas que eran de interés relevante para entender este enterramiento. La primera pregunta era si podíamos dilucidar si se trataba de un hombre o una mujer. La pregunta no era fácil de responder directamente, faltan los huesos más característicos para la determinación del sexo, pero había una serie de indicadores como el pequeño tamaño del atlas que se conservaba bien, la cavidad glenoidea escapular por sus características de anchura y altura que se había conservado bien, el acetábulo y los huesos de las manos y los pies apuntaban claramente a un individuo femenino. El tamaño y dimensiones de la mandíbula eran intermedios, podía corresponder posiblemente también a un individuo del sexo femenino. El ADN nuclear confirmó definitivamente que se trata de una mujer. Una segunda pregunta es si podemos determinar qué edad tenía esta mujer. Los indicadores con los que podíamos contar, básicamente la dentadura y el esqueleto postcraneal, los elementos que podían servir para esto, nos señalaban que era una persona adulta. El desgaste de la mandíbula, que contaba con la dentición completa, era compatible con una edad de 35 o 40 años. El esqueleto postcraneal, los elementos que podían servir de indicador, también indicaban una edad superior al menos a 30 años. El desgaste, como ya hemos comentado, de la mandíbula era muy importante y era un indicador bastante interesante para poder precisar la edad. Aquí podemos ver un detalle de una vista de las coronas dentarias que, salvo las de las muelas del juicio, el resto están muy ampliamente abrasadas. Otra pregunta que nos han hecho desde el principio del hallazgo es si podíamos saber cuánto medía esta mujer magdaleniense. A falta de los mejores indicadores, que serían los huesos largos, sobre todo de las piernas, podemos acudir a otros indicadores de menor entidad, pero que nos permiten aproximar con relativa precisión la estatura de esta mujer, como son los huesos de los pies o como son, por ejemplo, la sección de la tibia y el tamaño general del peroné. Esos indicadores nos señalan que era una mujer que medía entre 1,57 m y 1,61 m, es decir, en torno a 1,60 m en números redondos. Otra pregunta habitual tiene que ver con la alimentación, si era posible saber qué comía esta mujer. Bien, a eso también podemos contestar a través del análisis de isótopos estables de carbono-nitrógeno que nos muestran que, en una interpretación preliminar, que esta mujer tenía una dieta basada en alimentos de origen terrestre, en su mayoría,
con indicadores de presencia de proteínas marinas de niveles tróficos altos, posiblemente consumo de salmón, un pez anádromo que sube del mar y cuyos restos aparecen en abundancia en la cueva del Mirón. Esto evidentemente nos informa sobre todo del consumo de proteínas de origen animal, pero también podemos acudir a otros indicadores. La información sobre la alimentación vegetal nos ha sido precisada por el análisis del desgaste dental, que muestra que esta mujer tenía una dieta mixta con ingesta de carne, vegetales, pescados y posiblemente moluscos, por lo tanto una alimentación variada. Si tuviéramos que decidir sobre porcentajes, podríamos hablar muy probablemente de que su alimentación era mitad y mitad de productos de origen animal y de productos de origen vegetal. Para intentar ir un paso más allá en la información sobre el consumo de vegetales por parte de la dama roja del Mirón, acudimos al análisis del sarro dental, que estaba muy bien conservado en varias de las piezas dentarias de la mandíbula. Ahí se conservan, aparte de los restos habituales que encontramos en el sarro, como fitolitos, almidones, etc., y de manera excepcional nos encontramos, como digo, con restos de tejidos correspondientes al menos a dos variedades de setas u hongos. Esto es un caso excepcional porque es la primera vez que a escala mundial se puede verificar con un elemento material de prueba que efectivamente estos individuos del Paleolítico Superior, del Magdaleniense, consumían setas. ¿Cómo era el ambiente en aquella época en la zona de Ramales, en la zona del Alto Asón? Otra pregunta que también es obligado a hacerse. Bien, el polen de las plantas del pasado es un indicador de gran calidad, pero en el caso de la cueva del Mirón hay en general una mala conservación del polen en el sedimento. Sin embargo, en lo que era el contenido de la propia zona del enterramiento, eso cambiaba radicalmente. Había una mucha mejor conservación del polen. Lo que se conserva parece indicar que era un momento de paisaje abierto con muy escaso polen arbóreo, esporas de lecho, los árboles eran casi exclusivamente el pino silvestre y otros indicadores, como son por ejemplo la microfauna, nos hablan de condiciones ambientales frías, muy frías incluso, y secas, porque el tipo de roedores que aparece corresponde con ese tipo de formaciones. Por lo tanto, tanto unos análisis como otros coinciden en describirnos un paisaje abierto, un paisaje de un momento frío, con escasez de arbolado y limitado ese arbolado exclusivamente a los pinos. Un elemento que nos interesó especialmente era poder determinar la procedencia del ocre que se había echado en el conjunto del enterramiento. Como decimos, había un tono rojo general del sedimento, los huesos estaban recubiertos claramente, algunos de ellos repintados de ocre, por encima incluso de las mordeduras de la tibia, pero también en el conjunto del sedimento de la tumba había una variedad de ocre muy llamativa, brillante, que tenía pequeños fragmentos de brillo metálico que no habíamos visto en ningún otro lugar de la excavación, donde evidentemente en niveles de varios momentos aparecen de manera habitual restos de ocre, fragmentos de ocre, producto de su utilización para tareas normales. El análisis del ocre y el muestreo, amplio muestreo de toda la zona de la Son inmediatos nos llevó a poder confirmar que ese tipo de ocre que aparecía en la tumba de manera casi exclusiva procedía de fuentes localizadas en la zona costera, en la desembocadura de la Son, en el monte Buciero, en Santoña, a más de 20 kilómetros de distancia. Evidentemente, esa zona del Buciero es una zona a la que visitaban con regularidad porque esas formaciones costeras de sílex, cercanas también a la costa actual, hoy día sumergidas, eran las que utilizaban para aprovisionarse de materia prima y por lo tanto no es nada chocante que ese ocre lo conocieran de esa misma zona y por algún motivo que desconocemos utilizaran esa variedad específica para añadir al enterramiento. Una pregunta que puede parecer rara, pero que en nuestro caso y de manera singular podemos intentar responder es la de determinar en qué época del año murió esta mujer que se enterró. Hay una prueba inesperada.
una prueba inesperada, que es la concentración extraordinaria de polen de un tipo de plantas de Chenopodiaceae que aparecía en el conjunto de la tumba, a veces formando grumos. El estudio de este aspecto, que lideró la investigadora Marijós Iriarte, mostraba que esa concentración era anómala, que muy posiblemente se tratara de que se habían de alguna manera depositado flores en la tumba. Posiblemente también puede ser que hayan sido ingeridas y que fueran contenidos estomacales, pero lo más probable es que estuvieran aportadas en la tumba. Evidentemente no es posible saber por estos pólenes exactamente de qué especie dentro de la amplia variedad de las Chenopodiaceae, qué especie concreta era la de las flores de esta tumba de la Cueva del Mirón, pero en general las que aparecen por estas zonas y estas latitudes en la actualidad florecen en momentos avanzados del verano, a partir de mediados del verano y a comienzos del otoño. O sea que esto puede ser un buen indicador que si esta mujer ingirió esas flores como elemento medicinal o si las flores fueron depositadas junto con ella en la tumba, la mayor probabilidad es que eso se haya producido en un momento de finales de verano o principios del otoño. Con todo lo que hemos ido viendo, ya tenemos bastantes elementos para preguntarnos si podemos decir quién era esta mujer que se enterró en la Cueva del Mirón en el Madraniense Inferior. No sabemos su nombre, desde luego, pero sabemos que era una mujer aparentemente sana, no tiene elementos en el esqueleto que nos indiquen artrosis o roturas, fracturas o alguna lesión grave. Una mujer relativamente robusta, en torno a 1,60 m de estatura y 56 kilos de peso, bien alimentada desde niña, porque no hay signos de hipoplasia dentaria ni de caries, o sea, tuvo una alimentación de manera continuada desde su infancia. La robustez del esqueleto sugiere que era una mujer físicamente activa y habituada a moverse caminando, y el análisis de las falanges de los pies sugiere que utilizaba algún tipo de calzado blando, pero que iba habitualmente calzada porque no muestra huellas de cortes, abrasiones o cosas de este tipo en los huesos del pie, con lo cual es un indicador bastante bueno para poder pensar en este tipo de calzado blando que protegía la piel y evidentemente protegía el pie de esas cortaduras de elementos del suelo. Otra pregunta clave es la de cuándo vivió la Dama Roja. Bien, ahí lo tenemos fácil. La Dama Roja ha sido fechada directamente mediante la técnica de carbono 14 por acelerador con un tratamiento de ultrafiltración entre unos 18.380 y 18.590 años atrás, años antes del presente, en fechas calibradas. Es una datación que además es coherente con la de los niveles que marcan el enterramiento y que permiten generar una secuencia de acontecimientos, como fue la caída del bloque sobre el nivel 110 de esa zona posterior del vestíbulo, el depósito de un primer nivel detrás del bloque, el depósito del enterramiento y el recubrimiento del enterramiento. Toda esa secuencia tiene una serie de fechas que son coherentes con ese orden de hechos y nos permite situar sin duda ninguna, tanto por la datación directa como por la ubicación estratigráfica bien datada, a la Dama Roja en ese momento del pasado. Desde el punto de vista cultural, esa ocupación se corresponde con el Madraniense Inferior Cantábrico clásico, la época, por ejemplo, de las grandes ocupaciones, las más potentes en sitios como Altamira, el Castillo o el Julio, una época que está especialmente bien representada en la cornisa cantábrica y donde también las características de la industria lítica y ósea coinciden con esa atribución cronológica. ¿Y el ADN qué pasa con él? Es una pregunta hoy en día obligada cuando uno tiene restos humanos, lógicamente intentar obtener información a partir del ADN que nos permita precisar más las características y la ascendencia de esta mujer.
En este sentido jugábamos con una cierta ventaja porque ya sabíamos que la preservación del ADN en los restos de fauna del Mirón, incluyendo fauna de mamíferos o fauna ictiológica, en restos de salmón, era muy buena conservación. El colágeno del hueso se preserva muy bien, que ha permitido que hayamos desarrollado trabajos tanto de análisis de isótopos estables como de ADN sobre ese tipo de restos, y estábamos muy esperanzados en que esa buena conservación se diera también en los restos humanos y pudiéramos ampliar nuestro conocimiento sobre esta mujer. Sin embargo, nos encontramos con algunos problemas serios para poder enviar las muestras a analizar a los laboratorios porque no conseguíamos permiso para ello, y eso provocó que el propio Svante Pavo, el mejor investigador en ADN antiguo, se ofreciera a venir él mismo a Santander a tomar muestras de los huesos del enterramiento y a visitar también la cueva y conocer el contexto del hallazgo y todos los detalles sobre el mismo, cosa que le agradecimos profundamente. Ese trabajo, afortunadamente, permitió obtener resultados significativos. Un resumen de los resultados de los análisis de ADN de la Dama Roja se incluyeron en un estudio general publicado en 2016 sobre 51 individuos del Paleolítico y el Mesolítico a través de toda Europa, donde nos encontramos también con la sorpresa de que la Dama Roja de la Cueva del Mirón ocupaba un lugar destacado. En primer lugar, el análisis del ADN mitocondrial nos permitió conocer el haplogrupo de la Dama Roja, pertenece al grupo U5b. Los análisis genéticos también nos permitieron determinar sin lugar a dudas de que se trataba de un individuo femenino, cosa que también nos permitía disipar cualquier duda al respecto de la identificación anatómica. Por otra parte, el estudio de conjunto del ADN nuclear de la Dama Roja permitió situarla dentro de uno de los 5 clústeres en los que organizaron los investigadores que desarrollaron el estudio a todas estas poblaciones de Eurasia durante el Paleolítico Superior y el Mesolítico. En concreto, ese clúster fue bautizado con el nombre del Mirón porque es el individuo de fecha más antigua de ese conjunto. Esto también tenía un interés especial para nosotros. En cuanto a la ancestría neandertal de esta mujer, está en valores normales para el conjunto de los individuos para los que se ha podido determinar esta variable, en torno al 3%, como muestra la clina general de las poblaciones europeas de ese momento, que desde el principio, desde hace 45.000 años, ya se mueve a partir en parámetros entre el 3,5 y el 2% de ancestría neandertal. Evidentemente, estos resultados del análisis del ADN, fundamentalmente del ADN nuclear, también nos permite hacernos otras preguntas que no podíamos responder con los restos anatómicos, es decir, preguntas sobre qué aspecto tenía esta mujer. En ese sentido también fuimos relativamente afortunados porque había una buena preservación de algunos de los elementos que nos permiten determinar el aspecto físico de la Dama Roja y también otros aspectos de su forma de vida. En primer lugar, sabemos que era intolerante a la lactosa porque no tiene los alelos derivados en el gen correspondiente. A partir de otro par de elementos de información, sabemos que tenía la piel oscura, la piel negra, algo en lo que coincide con todos los individuos que se analizaron para el Paleolítico Superior y buena parte del Mesolítico, excepto algunos en fechas a partir de 13.000, 13.500 y otros de mucho más tardíos en la zona del Cáucaso. Todas las demás poblaciones del Paleolítico Superior y Mesolítico, incluso hasta fechas relativamente tardías, en este estudio de individuos europeos, tenían la piel negra. Un tercer elemento de interés era lo que tiene que ver con el aspecto del pelo, el grosor y las características del pelo. Es una
mujer que tenía un pelo fino y rizado como correspondiente a esa derivación africana también como el color de la piel de las poblaciones humanos modernos y no tiene elementos, por ejemplo, que pueden tener poblaciones de la zona del Asia Oriental donde ya aparecieron posiblemente en fechas anteriores las características del pelo grueso y lacio que caracteriza a esas poblaciones hasta la actualidad. Y en último lugar, el indicador relativo al color de los ojos nos muestra que esta mujer tenía los ojos oscuros. No va a ser hasta un momento posterior, hasta hace unos 14.500 años en adelante, donde empiezan a aparecer en lo que se llama el clúster de Villabruna toda una serie de individuos que migran a Europa y que tienen como característica llamativa tener los ojos azules, como vamos a ver que ocurre luego en el Mesolítico de la península ibérica. Así que a partir de esa información y a falta del cráneo de esta mujer, podemos intentar hacer una recreación de cómo podía ser su aspecto basándonos en la mandíbula, esa mandíbula robusta y añadiendo todos esos elementos que sabemos a través del ADN. Para ello nos ha ayudado un artista y diseñador de gran calidad y además conocedor de la prehistoria, Pablo Burgueño, que nos ha permitido ir añadiendo elementos a esa mandíbula, como por ejemplo cómo podría ser la configuración al menos de la parte baja del rostro. Le podemos añadir ese pelo oscuro, fino y rizado característico de esas poblaciones de ascendencia africana. Le podemos añadir la piel oscura y le podemos añadir el detalle incluso de los ojos de tono oscuro y con ello crear esa imagen virtual de cómo podía haber sido esta mujer, al menos de una manera aproximada. La información sobre el aspecto externo de las poblaciones del Paleolítico Superior ha convertido en caducas muchas de las recreaciones que se han venido haciendo a lo largo de la historia de esos hombres y mujeres del periodo paleolítico. Una tradición de ilustraciones que proviene de publicaciones de finales del siglo XIX y que continúa hasta la actualidad. Hoy en día ya sabemos que no se corresponden con el aspecto real de las gentes del Paleolítico. La mayor parte de ellas coinciden en presentar a estos hombres y mujeres con aspecto de europeos actuales o en algunos casos con aspecto de asiáticos del extremo oriente, norte o de los esquimales y que sabemos ya que no tienen nada que ver con su aspecto real. En cambio, artistas actuales, como el caso de Tom Björklund, están generando unas imágenes de magnífica calidad, pero que además son mucho más ajustadas al aspecto que debían tener estas mujeres, en este caso del Paleolítico Superior, con los mismos atuendos en algunos casos que recreaciones clásicas más antiguas, pero con los caracteres anatómicos externos propios de ellas, es decir, piel oscura, pelo rizado, un aspecto en general mucho más africano que ese aspecto eurocéntrico que tenían las recreaciones anteriores. Otro tanto ha ocurrido con recreaciones de humanos del Mesolítico. Recientemente, a partir de la publicación de los datos de ADN del individuo de La Braña, de uno de los dos hermanos que aparecieron en el yacimiento de La Braña en León, se publicó esta recreación en la que lo representa de acuerdo con esos datos de la información del ADN, es decir, con piel oscura y ojos azules como corresponde a esos individuos vinculados con el clúster llamado de Villabruna que aparece en Europa a partir de hace unos 14.500 años. A la derecha, la recreación más reciente del llamado hombre de Cheddar en Inglaterra, que se corresponde también con esos elementos externos que ha probado su ADN, es decir, piel negra y ojos azules, como parte de esa misma población europea de ese periodo. Un caso similar es lo que ha ocurrido con la recreación de Elba, una mujer mesolítica de Galicia, que se ha presentado como la gallega más antigua, que en las recreaciones iniciales, a partir de las características de su cara y de su cráneo, aparecía con sus rasgos anatómicos bien reconstruidos, pero con piel clara, y que en la última recreación que se ha hecho para el Museo Monográfico que se ha dedicado
a esta mujer ya aparece con los caracteres propios que ha revelado el ADN, es decir, con una piel negra y en este caso también con ojos oscuros. Una cuestión que a menudo nos hacen cuando damos charlas, cuando hacemos presentaciones sobre este enterramiento, cuando damos clases, es que si este enterramiento de la Dama Roja de la Cueva del Mirón, como la bautizamos, como se puede suponer por el color rojo teñido de los huesos, recordando el caso de la Dama Roja de Paviland en Gales, que resultó ser en realidad un hombre, así que por eso el nombre estaba libre y nos lo apropiamos, pero desde luego no es un caso único a escala europea. Sí es un caso único en la península ibérica, es el único enterramiento como tal, con un ritual específico de enterramiento claramente definido que tenemos para el magdaleniense de la península, pero a escala europea no es el único. Hay otros casos en Francia, por ejemplo, en la Dordoña, como es el caso del enterramiento del abrigo de Loyeguy-Basse, excavado ya en el siglo XIX, datado posteriormente el esqueleto directamente en unos 18.000 años, el enterramiento del abrigo du Cap Blanc en la Dordoña también, correspondiente al Madreniense inferior, y el caso de Saint-Germain-la-Rivière, también datado en torno a unos 19.000 años y que también se trata, como en los dos anteriores, de una mujer. Esto es un tema que nos hace reflexionar sobre el sentido que podía tener este tipo de enterramientos. En todos estos casos que hemos mencionado, el Mirón, el Cap Blanc, Loyeguy, Saint-Germain-la-Rivière, se trata de mujeres entre unos 20 y unos 35 y 40 años, que fueron enterradas con la misma disposición del cadáver, en todos los casos replegado y tumbado sobre el costado izquierdo y con las manos cerca de la cara, y en general sin portar, aunque en esto hay más variaciones, ajuares importantes. Es muy llamativo, hay muy pocos enterramientos del madreniense, ya digo, en la península el único claramente definido es este, y es realmente fuera de cualquier casualidad estadística que todos ellos sean mujeres, y además llama la atención que se hayan enterrado con un ritual similar. Sabemos por esos movimientos de población en Europa que estos grupos tienen mucho contacto entre ellos, posiblemente tienen un origen común, incluso desde el punto de vista de su ancestría genética, pero llama la atención esta coincidencia. Eso nos hace plantearnos algo que en el futuro habrá que investigar más cuando haya más casos, si realmente podemos hablar de que había algunas grandes mujeres, como se dice de los grandes hombres de otras culturas por ahí del Mesolítico, de otras zonas de Europa, si habría también tumbas de grandes mujeres magdalenienses que por alguna característica especial de su comportamiento, de su vida, merecieran este tratamiento tan especial. No lo sabemos. Tenemos también el caso que se ha publicado recientemente de una recreación de esta mujer enterrada en el yacimiento sueco de Skatteholm, correspondiente al Mesolítico, y que quizá es un buen ejemplo de cómo podían ser, aunque sea una recreación imaginativa, estas grandes mujeres del Paleolítico superior y del Mesolítico. Evidentemente, cuando alguien se la entierra con todo este tipo de elementos, posiblemente no sea alguien que podemos decir fuera uno más de la tribu. Nunca sabremos, en el fondo, es muy difícil llegar a ir más allá de la materialidad de los restos que tenemos, pero al menos podemos, ya digo, disfrutar pensando en ese tipo de recreaciones de cómo pudo haber sido esta mujer, esta Dama Roja de la Cueva del Mirón. Y ya para terminar, lo único que nos queda decir es que esto forma parte del proyecto de investigación de la Cueva del Mirón, que como ya dijimos en la introducción, se lleva desarrollando en Ramales de la Victoria en Cantabria desde el año 1996 y que también es obligado a hacer otra referencia importante, y es el agradecimiento a todas aquellas instituciones que en distintos momentos del desarrollo de la excavación han hecho posible que ésta haya ido llegando a buen término y que podamos todavía seguir como estamos estudiando, trabajando sobre esta información, poder seguir excavando en la cueva y poder seguir completando nuestro conocimiento, que es lo fundamental de las gentes que vivían en el Paleolítico, en la zona cantábrica y en Europa
durante uno de los momentos que desde luego para nosotros es de los más fascinantes de la humanidad. Todo esto también lo quiero completar con un recordatorio adicional. Todo eso es posible también porque hay investigación científica. En estos tiempos se ha hecho mucha campaña hablando de esta idea, de este concepto de que sin ciencia no hay futuro, de resaltar la importancia de la ciencia, pero yo siempre le añado una coletilla que afecta especialmente a nuestro territorio de investigación. Sin ciencia tampoco hay pasado. Sin investigación científica tampoco podremos acercarnos al pasado real y nos podríamos quedar solamente en la mera especulación. Y como resumen, esto es todo lo que hemos podido conocer de esta mujer magdaleniense que vivió en la Cueva del Mirón hace cerca de 19.000 años. Todavía esto es un programa de investigación en marcha en el que estamos pendientes de seguir sacando toda la información posible de estos restos humanos y de su contexto para un mejor conocimiento de ese periodo tan fascinante de la prehistoria.